Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros, programa dedicado no solo a los libros, sino a los autores de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy tenemos el gusto de recibir a Ana Villanueva, autora de Áreas marinas por fuera de la jurisdicción nacional, uso sustentable y conservación de los recursos vivos, desafíos y dificultades. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo estás, Martín? Muy bien. Y desafíos y dificultades, ¿cuáles son? Bueno, son varios. Primero, el espacio que cubre las áreas marinas por fuera de la jurisdicción constituye casi un 60% de los océanos del mundo. Y las dificultades es cómo programar una buena conservación de los recursos vivos allí. ¿Y quién administra estas áreas marinas? Y ahí tenemos una autoridad internacional de fondos marinos que exclusivamente trata de conservar y determinar la exploración y explotación de los recursos minerales. Uh-huh. Pero no hay una autoridad o no hay una gobernanza global para los recursos vivos. Así que está debatido el tema. Ahora se está trabajando sobre un futuro acuerdo para los recursos vivos. ¿Qué pasa con la pesca, por ejemplo, en esas áreas que no son de ningún país? Bueno, la pesca es una actividad que forma parte en las áreas fuera de la jurisdicción del Estado del alta mar. O sea, hay libertad de pesca, de navegación, de sobrevuelo. Así que en cuanto a la conservación, hay dos factores. Uno, la responsabilidad del Estado de bandera, o sea, los buques que están pescando. Y otra, conservar de acuerdo a las normas previstas en la Convemar para el alta mar, que son normas importantes, pero no dejan ser difícil de aplicación, porque es muy extenso el lugar y muy difícil de controlar. ¿Y ese organismo de contralor al que hiciste referencia, por quién está integrado? Ese es un organismo que se llama Autoridad Internacional, que tiene su sede en Jamaica y se crea a raíz de la exploración de recursos minerales en los fondos marinos. Más o menos toda esta idea de los recursos minerales surge a mediados del siglo pasado y la Convemar lo incorpora en la parte 11 con una autoridad que trata de administrar el patrimonio común de la humanidad. Entonces, bueno, tiene un resguardo, lo que sería la exploración y explotación de los minerales. Lo que pasa es que la actividad es una actividad bastante compleja y riesgosa, y dentro de toda esa autoridad hace estudios previos de impacto, de evaluaciones. Tengo entendido que funciona muy bien por representantes ante el organismo, representantes argentinos ante el organismo. Así que bueno, en las áreas fuera de jurisdicción tienen un área que es la de los recursos minerales, que tiene un buen sistema de gobernanza con una buena participación de los estados. Están representados todos los estados del mundo por regiones. Lo que falla es la parte de los recursos vivos y no tanto como la pesca, que es lo que primero me preguntaste vos, sino otro tipo de recursos que se puedan obtener de la manipulación de recursos vivos, que se llaman recursos genéticos marinos. Así que ese espacio, si bien tiene un resguardo como patrimonio común de la humanidad, que se debe conservar para las generaciones futuras, necesita normas más explícitas y compromisos más efectivos de los estados. Y pensaba en esto de la relación, dijiste que hay una relación equitativa o hay participación de todos los países en el control de esta situación. Vemos que esto no ocurre, por ejemplo, en otras relaciones internacionales. Está la supremacía de Estados Unidos por un lado, Rusia, China. ¿Esto ocurre también en este tema o no hay una supremacía tan ostensible como en otras cuestiones, en otros conflictos? Bueno, podemos observar una supremacía en cuanto a capacidad tecnológica y económica para poder establecer una misión de exploración a 7.000, 8.000 metros de profundidad. O sea, los países ya no actúan solos, sino que arman conglomerados, consorcios. Entonces, hay países por ahí en desarrollo, como islas del Pacífico, como Nauru, que se asocia a otros países o es patrocinante de corporaciones para la exploración de estos recursos. O sea, que está equitativo porque la idea es que toda la humanidad
tenga su representatividad. Y la distribución en un futuro de los beneficios, porque todavía no se ha extraído ningún recurso de este tipo, está garantizado por esa autoridad que sea de manera equitativa. Es decir, lo que podemos advertir es mayor cooperación entre poderosos y menos poderosos por las necesidades y la riqueza que hay abajo. Es decir, quizás ahí no se nota tanto como en otro tipo de relaciones como conflictivas o hard power, por ejemplo, como mencionabas vos, de China, Claro. de Rusia o de Estados Unidos. La posición, por ejemplo, de la Argentina respecto a este tema, ¿varía de acuerdo al gobierno o hay una cuestión de Estado que se respeta? Y es una cuestión de Estado, porque Argentina es parte de la CONVEMAR, la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, de 1982, de manera tal que tiene el compromiso de cumplir con el objeto y fin. No importa sus vicisitudes políticas o económicas, es una obligación del Estado. Y forma parte, es miembro de la autoridad, digamos, que tiene su sede en Jamaica, y en lo que es políticas en CONVEMAR, políticas de Estado, ha sido coherente Argentina siempre, incluso ha estado un paso más adelante siempre, porque leyes internas han incorporado normas de derecho internacional antes que ese derecho internacional esté vigente, como la Ley de Espacios Marítimos Argentina. Hablaste de exploración, de recursos tecnológicos. ¿Se sabe a ciencia cierta toda la riqueza que hay en todos los océanos, por ejemplo, o falta explorar? Y es el espacio menos explorado del planeta. O sea, se sabe más de la Luna y de Marte que de los océanos. Así que todos los años, si uno busca, digamos, aparecen nuevas criaturas, nuevos organismos con unas características increíbles, sobre todo en las profundidades, que tienen capacidades genéticas de transformación, de supervivencia, temperaturas bajísimas y sin luz, que aparecen anualmente. O sea que es una zona nueva que todos los años está creando nuevos organismos. Y bueno, por eso es la necesidad quizás de armar un nuevo acuerdo para la conservación de estos recursos, ¿no? Que no se sabe mucho de ellos. ¿Cómo pensás que puede impactar en este mismo espacio? Entrevistamos a otra autora de UDEM, que es ingeniera química, y nos hablaba de el proceso de transformar en agua potable el agua de mar. ¿Cómo puede impactar esto en algo que por ahí hoy es el principal problema del mundo, ¿no? Pensar en el agua potable. Quizás allí esté la solución, en los océanos. Es muy probable. Es decir, de organismos, digamos, la manipulación genética de ciertos organismos, y no por ahí no tenemos que ir a estudiar las grandes profundidades, sino de, por ejemplo, los corales que hay en el Atlántico Sur. Se puede obtener información de ellos haciendo un estudio. Por supuesto, un ingeniero va a hablar mucho mejor de este tema, pero las capacidades de regeneración que tienen ciertos corales sirven para el estudio medicinal. O sea, ¿qué aporte puede dar esto a la vida humana para regenerar tejidos, etcétera? Y bueno, el estudio de la salinización de los océanos, las capacidades, el servicio de los océanos, es decir, qué servicio puede prestar el océano a la humanidad, es una carrera vertiginosa y apasionante. Y bueno, muchos países ya han puesto su energía en lograr esto, como vos comentás, de la potabilización del agua salada y de la energía de los mares, los océanos, la energía mareomotriz, etcétera. O sea que es un tesoro enorme que hay frente a nuestras costas. Sin duda. Ana, me alejo momentáneamente del libro para hablar también de tu trabajo como docente. ¿Cómo fue tu experiencia con la virtualidad? ¿Cómo ves que puede además aprovecharse lo que hemos vivido de manera improvisada? Porque creo que ningún docente estaba preparado para hacerlo. Todos tuvieron su experiencia. En tu caso, ¿cómo ha sido? Y sí, la verdad, como vos decís, quizás un poco improvisado. El año pasado empezó de golpe, de una semana para otra, por lo menos en Derecho, tuvimos que adaptar el montón de herramientas para poder no dejar de dar clase. La verdad que
a este tiempo ya que pasó, creo que entre las vicisitudes y las dificultades de esta pandemia nos ha hecho crecer mucho y ha habido muchas cosas positivas, ¿no? Es decir, no se perdió el año y hubo voluntad de las dos partes, ¿no? De estar, en mi caso, a veces renegando con un Zoom o algo y los alumnos también poniendo paciencia. Creo que ha sido el resultado en la balanza es positivo. Y creo que ha venido para quedarse también ese sistema seguramente este año. Y el resto de los años por ahí en alguna parte virtual quedará, ¿no? Ana, hablando de derecho internacional, la situación de Malvinas siempre está en la agenda de la Argentina y es creo que es uno de los principales anhelos de cualquier gobierno, ¿no? En nuestro país, poder recuperarlas y por la vía diplomática poder lograr un aval internacional también a ese reclamo. ¿Cómo ves las posibilidades inmediatas en ese sentido? Yo veo positivo que siempre esté en la agenda, porque es una forma de interrumpir la prescripción que tienen los británicos desde 1833. O sea, estar presente de alguna manera u otra, a veces quizás de una manera más fuerte, más cooperativa, menos cooperativa, pero es importante estar. El aval, como decís, internacional, lo tiene Argentina desde 1960, con la resolución 2065, que por primera vez la ONU declaró que hay un conflicto de soberanía entre los dos países, y esa resolución todos los años se va reafirmando por el voto positivo, los aliados que tiene Argentina en los distintos comités, sobre todo en el Comité de Descolonización, lo va repitiendo en el tiempo. Esa es una gran cosa a favor. Y en cuanto a la inmediatez, hay que verlo también con una óptica compleja, porque quizás no va a ser de blanco y negro, bajan la bandera inglesa y suben la nuestra. Pero es importante tener un diálogo y estar presentes de alguna manera para que no nos sigan ocupando los espacios que nosotros dejamos. Y en las evaluaciones que se hacen, por ejemplo, a la hora de votar en las Naciones Unidas, ¿cuánto pesa el hecho de lo ocurrido en 1982, ese antecedente que la Argentina, más allá que en el marco de una dictadura militar, haya intentado recuperar por la fuerza las islas? Bueno, eso queda como una mancha en el currículum, ¿no? Es decir, hubo una resolución en contra del Consejo de Seguridad en ese momento, en la 502, y bueno, queda como un uso de la fuerza innecesario. Pero Argentina se ha puesto a disposición siempre para resolver de manera diplomática. Incluso si observáramos el conflicto del 82 meses antes o 3 años antes, veríamos que Argentina siempre estaba dispuesta en la conversación bilateral con el Foreign Office y veíamos que quizás no se avanzaba por desavenencias quizás de Gran Bretaña, ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto, pero creo que no sé si todavía está tan tachada la Argentina en ese aspecto por haber usado la fuerza en ese momento, sino más bien por toda la cooperación posterior, el acercamiento que ha habido y la participación en organismos multilaterales. Argentina es multilateralista por esencia, ¿no? Busca resolver las cosas por otros medios, ¿no? Que no sean la fuerza o medios arbitrarios. Volviendo al libro, me quedé pensando, Ana, acerca de lo que decías, la decisión de cada país, ¿no? Los barcos tienen, los buques pesqueros tienen una bandera, de determinar o de controlar lo que capturan en estos territorios marinos que no son jurisdicción de ningún país. Pensaba, por ejemplo, a veces no se respeta en el mar argentino la restricción o los límites impuestos. ¿Cómo pensar que se pueda respetar en alta mar? Bueno, ahí debemos el compromiso de cada estado de bandera. Hay un deber, digamos, que se supone que mientras estén los recursos, y más adelante con más razón, es el de debida diligencia, el due diligence, que debe imponer cualquier barco, cualquier empresa, cualquier flota, así como cualquier empresa en tierra para establecer una planta o una actividad riesgosa tiene que elaborar una serie de informes previos y garantizar la sustentabilidad de la actividad. En el mar va a tener que pasar lo mismo.
De hecho, la Organización Marítima Internacional ha impuesto una serie de estándares, códigos de conducta para la pesca y también para el tipo de combustible utilizado por los buques, que a la larga va a haber que cumplirlo, porque si no, no va a quedar que pescar. Pero bueno, en este momento todavía el mundo vemos que se escapa la manera de controlar, porque todavía está la bendición de los recursos vivos y todavía está el océano para pescar. Entonces, bueno, es con la responsabilidad de cada uno. Y en la jurisdicción nuestra, como vos decías, a veces es difícil también mantener el control, pero bueno, Argentina como Estado ribereño cumple plenamente su deber. Tiene que tener presencia en la zona económica exclusiva constantemente y velar porque los recursos que se pasan de la milla 200 también sean conservados. Ana, el tema que plantea el libro y escucharte, poder charlar con vos, nos hace ver que hay una cuestión muy importante que quizás no tiene el abordaje de otros temas. No es común ver noticias, por ejemplo, acerca de esto o enterarnos de encuentros internacionales. ¿Los hay? ¿Hay encuentros de representantes de distintos países para abordar estas problemáticas permanentemente? Bueno, a nivel internacional hay una división en Naciones Unidas para el Derecho del Mar, que es la que ha impulsado en su momento la CONVEMAR y todos sus acuerdos de aplicación, y el que está impulsando también este futuro acuerdo para la conservación de estos recursos fuera de la jurisdicción. O sea, a nivel ONU hay. A nivel estatal, bueno, están las distintas divisiones. En el caso de Argentina ahora tiene su secretaría específica, que es un punto muy importante. Y a nivel académico trabajamos constantemente, es decir, yo en la universidad o mi propia consultora trabajamos en temas del mar y hacemos convenio con otras universidades y estoy escuchando, por ejemplo, el presidente de la Confederación Española de Pesca, que por un lado algunos se alertan porque está pescando España más allá de las 200, pero a veces entrando a las 199, y por otro lado, uno está hablando con el que está pescando allá, porque si confrontamos constantemente no resolvemos la cuestión. Entonces, a veces es bueno encontrar los protagonistas académicamente, ayuda mucho porque da muchos contactos y bueno, sí, tiene presencia Argentina y bueno, la universidad también. Y el INIDEP, que tiene la atribución y además la obligación de poder saber cuál es el patrimonio que hay, ¿no?, en el mar argentino. ¿Tiene algún tipo de injerencia en esto para poder también explorar en aguas más allá? Quizás algún científico que especialmente trabaje con alguna especie que sea compartida o altamente migratoria, que no es lo mismo, son las que atraviesan alta mar y miles de kilómetros, pero la labor del INIDEP es fundamental para la conservación, porque va de la mano del Consejo Federal Pesquero, escucha los informes de INIDEP y después cuando se otorgan las licencias de pesca, la Cancillería también va interrelacionada a la actividad. Acá tenemos en Mar del Plata los principales actores de la actividad pesquera del país, el puerto pesquero más importante del país, y el aporte científico de INIDEP, no solamente con estas campañas muy importantes desde la creación de Pampa Azul en adelante, sino también como un órgano ejemplar en Latinoamérica para lo que es el estudio de lo que hay en nuestro océano. Así que sí, está acá nomás y es muy importante. Veía en el anticipo, en el libro, cuando están planteados los temas, e inclusive en el índice, se hace referencia a distintas agendas, ¿no? La agenda Rusia, la agenda Estados Unidos, Japón. ¿A qué alude eso? Alude porque la conservación de recursos, yo te comentaba, que tiene que ver con los genéticos, es decir, esa es una pata que no está en todo el derecho del mar previo, sino que, bueno, ya hace más de 10 años que ciertos países, entre ellos sí podemos colocar aquellos que mencionaste vos, que tecnológica y económicamente tienen el hard power y la economía para poder manipular un recurso, obtener algo del mar y patentarlo. Claro. El asunto. Entonces,
qué hacer con los países que ya han patentado, Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia, y la conservación. ¿Se oponen o pueden ir de la mano? Bueno, evidentemente si hay un derecho del mar quiere decir que van de la mano, pueden ir de la mano. Y la postura a veces en los debates ha sido un poco celosa, ¿no? de ampliar la conservación cuando al lado tengo la forma de patentar un producto medicinal o estético, ¿no? Como es las cremas y muchos productos se obtienen del mar. Había, Ana, en el momento que te pusiste a trabajar en el libro, bibliografía de referencia sobre estas cuestiones, estos problemas. No demasiada. Más que todo había el patentamiento de recursos genéticos por ciertos países y el puntapié inicial fue una opinión consultiva del Tribunal del Mar, de la Sala de Fondos Marinos, que habló de la responsabilidad de los estados patrocinantes de actividades mineras en los fondos marinos. Uh-huh. Entonces, cuando yo leí esa opinión, pensé, si hay una responsabilidad del Estado patrocinante de sacar un nódulos polimetálicos a 8.000 metros, también tendría que haber responsabilidad al manipular un coral o, qué sé yo, un fondo o un vegetal debajo del agua y manipularlo y crear un producto. O sea que creo que estaba dispersa la información y a partir de esos disparadores pudimos trabajar con Lilian, que colaboró en los capítulos, Lilian Minich, una abogada también, una gran persona, sobre este tema. Ana, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, este trabajo, Áreas Marinas por fuera de la jurisdicción nacional, ¿es un libro dedicado a abogados o también lo pueden abordar otros profesionales de otras áreas? ¿El lector en general, el lector común también puede tener interés en este texto? Sí. El texto tiene algunas partes que son compilación de la evolución de todo este tema en el derecho internacional y tiene también muchos ejemplos y tiene comparación con otras regiones del mundo que están protegidas, así que sería muy beneficioso que a alguien más le sirva, ¿no? Está para disposición de todos. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín. Y gracias a ustedes por haber estado en otra edición de Los Otros Libros.